La iglesia dormida. Qué tremendo título, ¿verdad? Bien, vamos a ir a las escrituras y vamos a dar lectura a los primeros versículos que nos habla de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso primero, mis amados, vamos a leer. Dice la escritura de la siguiente manera, del verso 1 al verso 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo mensaje, mis amados. Hemos estudiado lo que es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia fría en el amor. Estudiamos lo que es la iglesia Esmirna, que es la iglesia sufrida o perseguida. Estudiamos lo que es la iglesia de Pérgamo, que esta iglesia se le conoce también como la iglesia que descendió a las profundidades, ¿sí? Tenemos la iglesia de Tiatira, que se le conoce también como la iglesia tolerante, y la iglesia de Pérgamo también es la iglesia mundana, se le conoce, o mundanizada. Tiatira viene siendo la iglesia tolerante. Ahora vamos a ver lo que es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia dormida. Bien, vamos a ver aquí, mis amados, tenemos un mapa donde podemos ver dónde se encuentra Sardis. Esa es la ciudad de Sardis, en Lidia, y lo que es actualmente Turquía. Ahí tenemos ciudades como Troya, Tracia, Medea, Cilicia, Mileto, Éfeso y Esmirna. Bien, este punto número rojo o flecha número de color rojo es la que nos señala a la ciudad de Sardis. Aquí es el mar Mediterráneo y por arriba tenemos el mar Negro. Bien. Vamos a ver, mis amados estudiantes, cuál es el trasfondo religioso. Bien, en cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa o Diana de los Efesios, también conocida, una diosa pagana asociada con la fertilidad, la casa, la fertilidad y la casa. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea
de sus colosales dimensiones. Quiere decir que el templo a Artemisa era demasiado exuberante. Trasfondo cultural. Mire qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque más adelante le vamos a comentar lo que vino a afectar a la iglesia en Sardis. Bien, trasfondo cultural. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. Quiere decir que esta ciudad era sumamente rica. A lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolos. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de describirse Apocalipsis, aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de la ciudad. Es decir, que era una ciudad sumamente rica. Analizando y estudiando un poquito, nos dimos cuenta que sucedió un terremoto en esta ciudad y Roma quiso ayudar a los de Sardis, a la ciudad de Sardis, pero Sardis, fíjese que rechazó la ayuda de Roma porque era una ciudad que tenía mucha economía y se sentía ella absoluta potencialmente. Se sentía que no necesitaba de nadie más. Bien. Un detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el Persa en el año 549 a.C. y por Antíoco 218 a.C. Curiosamente, ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. El hecho de que era una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente y la había convertido en objeto de burla. Quiere decir que los que vivían en ese lugar, mire, dos veces fueron atacados y por confiar en su posición estratégica que tenía la ciudad y sus pendientes, y por ser supuestamente una ciudad impenetrable, de pronto vemos, mis amados estudiantes, vemos cómo se encuentra este pueblo relajado excesivamente, al punto de ser conquistados dos veces. Bien, presta atención a estos detalles. Continuamos. Bien, fíjense que la palabra Sardis tiene tres significados. Una de ellas significa sol.
otra significa los escapados. Y encontré otra definición que aparece en el diccionario Hitchcock. Este diccionario de palabras tanto griegas como hebreas nos da una luz muy tremenda, porque Sardis era conocida como príncipe de alegría. De manera que note usted, se le llamaba sol, se le llamaba príncipe de alegría o los escapados. De manera que la iglesia de Sardis, mis amados, fue tremendamente opacada por la potestad que gobernaba en esa ciudad. Bien, estos son los significados de la palabra Sardis. Recuerden que la iglesia se encontraba en Sardis, una de las 7 iglesias a la cual el Señor les envía una carta. Bien. Aquí vamos a hablar de 12 dimensiones de la carta o el mensaje a Sardis. Número 1 es la declaración y carácter. Número 2, la observación. Número 3, el primer consejo. Número 4, la acusación. Número 5, el recordatorio. Número 6, el segundo consejo. Número 7, la sentencia. Número 8, la excepción. Número 9, la confirmación. Número 10, el desafío. Número 11, tenemos la recompensa. Y número 12, termina nuevamente con un desafío común para todas las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, aquí tenemos entonces 12 dimensiones del mensaje a la iglesia de Sardis. Bien, mis amados, vamos a ir con la declaración. Dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3 y verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjese cómo se presenta el Señor, como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que tiene la plenitud de la vida. Una de las cosas que le dice el Señor a la iglesia de Sardis es que tiene nombre de que está vivo, pero está muerto. Es por eso que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Recuerden que las estrellas, mis amados, son los ángeles asignados a las 7 iglesias. Bien. Quiero mostrarle lo que nos dice Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2 nos habla de los 7 espíritus de Dios. Es algo de lo cual carece la iglesia de Sardis. Isaías 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Algunos teólogos le llaman la obra del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo. Estos 7 espíritus de Dios. Y los tenemos, mis amados, ahí en esta diapositiva tenemos los 7 mencionados. Tenemos espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Vamos al número 2, que es la observación. ¿Qué es lo que el Señor observa en la iglesia de Sardis? Recuerde que el Señor se pasea en medio de los candeleros. Él está en medio de los candeleros, de manera que nadie lo puede engañar al Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces Él se pasea en la congregación, en los candeleros, donde su nombre es invocado, el Señor se pasea. Y Él ve todo lo que acontece. Entonces, en la observación, vemos el capítulo 3 y el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, solamente dice el Señor, yo discierno claramente tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese qué tremenda declaración le hace el Señor a esta iglesia. La califica como una iglesia muerta. Y la muerte también se simboliza como el sueño de los que duermen. Tienes nombre de que vives. Quiere decir que se había ganado una reputación. Porque mire qué tremendo es que se puede empezar bien, pero terminar mal. Y es como muchos, creo yo, han empezado bien, pero han terminado terriblemente. Se han convertido en iglesias como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira y también como Sardis. Empezaron bien, pero no continuaron bien. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Quiere decir que su nombre es como la ciudad de Sardis, igual. Recuerde que solo se quedó con la gloria del pasado. Cuando se escribe la carta a Sardis, para ese tiempo solo el recuerdo de la ciudad gloriosa, rica en oro, quizá donde todos querían estar, donde todos querían ir por su riqueza. Pero solo es ahora un eco nada más. ¿Por qué? Porque el Señor lo identifica como muerto o dormido. Recuerde que el sueño es igual a la muerte. Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
El capítulo 11 y el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando Pablo dice que muchos duermen, está hablando de que muchos han muerto físicamente. Muchos han muerto físicamente. Pero otros espiritualmente duermen. Entonces, Sardis, mis amados estudiantes, es una iglesia dormida. Dormida a la guerra espiritual. Dormida a la enseñanza apostólica. Dormida en el amor, dormida en la oración, dormida en la comunión. ¿Por qué? Porque solo es nombre y lo que hay es muerte o sueño espiritual. Nosotros hablamos acerca del capítulo 13 de Romanos, donde nos dice que ya es tiempo, ya es el kairos, dice Pablo, de despertar de ese sueño pesado, levantarnos. Ya es tiempo, dice Pablo. Es una condición como la de Sardis, dormida espiritualmente. Bien. La iglesia de Sardis tenía nombre Príncipe de Alegría. La iglesia de Sardis fue sumamente confiada en sus éxitos y logros del pasado. Eso la mantenían. La iglesia de Sardis fue afectada por la potestad espiritual de aquella ciudad. Fíjese cómo se fue infiltrando poco a poco ese espíritu de la ciudad. Se fue infiltrando poco a poco y logró penetrar al núcleo de los líderes, los cuales cayeron en un estado de confianza, porque en el pasado habían tenido un éxito muy poderoso, pero en la actualidad había muerte. En la actualidad estaban huecos y vacíos. Todo se convierte, lo que un día fue espiritual lo conducen a lo almático y se quedan con lo almático. Entonces, si en una congregación no hay música, entonces no hay lo que la gente espera. Si en una iglesia no hay programa, entonces no se espera nada bueno. Cuando, mis amados, una iglesia está viva, aunque no haya programa, aunque no haya ni siquiera quien toque los instrumentos musicales, nosotros mismos fuimos diseñados para cantarle al Señor, para aplaudirle, para glorificarle con nuestro cuerpo. Mire qué tremendo es nuestro Dios. Nos creó con instrumentos musicales. Yo no sé si usted ha escuchado aquellas bandas que de pronto, mis amados, tocan solo sonidos y emiten los mismos sonidos que los instrumentos musicales y parece una orquesta, pero son simplemente las voces de las personas. De manera que mire qué tremendo. Entonces tenemos una Sardis que tiene un buen nombre, Príncipe de Alegría, ¿verdad? La iglesia confiada en sus éxitos del pasado. Pero solo eso fue en el pasado. ¿Y dónde está el presente? Ya que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Una iglesia infectada
por la potestad espiritual de la ciudad. Y la escritura dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Mire qué tremendo es. Bien. Número 3, mis amados, el primer consejo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjese qué tremendo es. Entonces se le pide a Sardis que sea una iglesia vigilante. Sé vigilante y afirma otras cosas que están por morir. Cuando hablamos de otras cosas que están por morir, se refiere simplemente a personas. Porque le dijo el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y hay otros que están vivos, pero están próximos también a morir, a caer en la misma circunstancia. Y le dice el Señor, sé vigilante. Mire qué interesante. Vamos a ver lo que significa ser vigilante según lo que dice el Evangelio, lo que dice el Apocalipsis de Juan. La palabra vigilante se utiliza la palabra griega egeiro. Y la palabra egeiro significa 12 cosas. 12 cosas. Número 1, despertar. Número 2, levantarse. Número 3, levantarse de estar sentado. Número 4, levantarse de la enfermedad. Número 5, levantarse de la muerte. Número 6, levantarse de la oscuridad. Número 7, levantarse de la inactividad. Número 8, levantarse de la ruina. Número 9, enderezar. Número 10, levantar. Número 11, despertar. Y número 12, resucitar. Mire, qué tremenda palabra. ¿Por qué? Porque ahí, mis amados estudiantes, entramos todos. Entramos todos. Algunos han salido de la muerte, otros de la oscuridad, otros de la enfermedad, otros de la inactividad, otros de la ruina, etcétera. De cualquier circunstancia donde estés, levántate, despierta, resucita. ¿Para qué? Para poder vigilar. Dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Wow, mire qué tremendo es. Y la acusación, mis amados. Número 4, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Yo encontré una versión que dice lo siguiente, dice esta versión, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Y hace poco estuvimos hablando de esta palabra, la palabra mediocre. Y fíjese que nosotros debemos de ser enemigos de la mediocridad. Debemos convertirnos en enemigos de la mediocridad dentro de la iglesia. No podemos permitirnos, mis amados, que nuestras obras sean sin sentido,
que nuestras obras sean sin ganas. No podemos. No podemos predicar porque tenemos que predicar. Tenemos que meterle pasión al asunto. Alguien diga gloria a Dios. Tenemos que meterle fuego, mis amados. Recuerde el apóstol Pablo cuando dijo, más vale que lo haga de buena gana porque carga me ha sido impuesta. En otras palabras, dice Pablo, más vale que lo disfrute, porque si no lo disfruto, de todas maneras, dice, lo tengo que hacer. Y más vale que lo haga de buena gana. ¿Se da cuenta? Entonces dice el Señor, porque no he hallado tus obras terminadas. No las he hallado completas. Las has dejado a medias. Y el Señor, mis amados, no quiere nada a medias. Él quiere que lo que hemos empezado, mis amados, vayamos hasta el final. Recuerdo que yo aprendí un texto. Mire, yo aprendí un texto que se quedó grabado en mi corazón para siempre. Era yo recién converso, tenía yo, mis amados, ¿qué será? Un mes de haberme acercado al Señor, un mes de haber convertido a Cristo. Y recuerdo que llego a mi hogar y ese día me acuerdo que era un día viernes. Yo llego del trabajo al hogar y yo me estaba preparando porque el viernes era culto de jóvenes. Y de pronto veo que llegan mis amigos de parranda, mis amigos de la calle, mis amigos, ¿qué le cuento? Llegaron y me gritaron y me tocaron el claxon, hermano, y me estaban llamando. Yo cuando los vi, dije, ahí están estos, dije yo. ¿Qué hago? Dije yo, ¿qué hago? Y yo pensé, dije, voy a decirles que tengo un compromiso, nada más. Entonces yo decido ir hacia el encuentro con ellos, pero cuando yo voy en la puerta, mis amados, el Señor me detiene. Y escuché audiblemente que me dijo, abre la Biblia. Yo me asusté, hermano, porque eran las primeras veces que el Señor hablaba conmigo. Lo que hice fue que abrí la Biblia. Cuando abrí la Biblia, apareció un texto que decía, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. Amados estudiantes, yo cerré la Biblia, la cargué conmigo y salí a enfrentarme con mis amigos. Cuando me vieron con una Biblia, les dije, muchachos, yo soy cristiano, voy para la iglesia, ¿quién va conmigo? Hermanos amados, salieron como alma que no sé qué lleva, pero salieron, mire, parece que les había yo hablado cosas negativas. Todos se fueron, amados. Pero después que me vieron permanecer en el Señor, se acercaron para preguntarme, oiga, yo quiero lo que usted tiene, me dijeron. Pero sabe una cosa, si empezamos algo, tenemos que ir hasta el final. No podemos dejar las obras que nos ha encomendado el Señor a medias. No podemos ser como la iglesia de Sardis, una iglesia mediocre que se regocijaba en sus éxitos del pasado. Oh, es que yo era de la familia Abba, porque yo oraba, yo ayunaba, yo liberaba. Solo recuerdos. Nosotros, mis amados, tenemos un Dios vivo,
poderoso, un Dios que no ha cambiado. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, de manera que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Poderoso para usarnos en este tiempo 2021. Poderoso para hacer maravillas en medio nuestro. Wow. Mire qué tremendo es. Bien. Vamos a ver, mis amados, el recordatorio. El Señor le recuerda algo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 y verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Sardis? Sardis, mis amados, recibió la responsabilidad de ser luz. Por eso es que el Señor le dijo a Éfeso que se arrepintiera, si no, el Señor quitaría el candelero de su lugar. ¿Por qué? Porque lo habían llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, esto es lo que había recibido Sardis. Acuérdate lo que has recibido tiempo pasado, pero también lo que has oído tiempo presente, y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, cambia de dirección. Mire qué tremendo es. Dice el verso 3 que estamos leyendo: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos son los efectos del sueño espiritual. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de las 4 vigilias de la noche? Hablamos de la vigilia que es de las 6 a las 9, la vigilia de las 9 a las 12, la vigilia de las 12 a las 3 y la vigilia de las 3 a las 6. ¿Cuál es la más pesada de todas? ¿Quién me ayuda? ¿Aló? ¿Cuál es la vigilia más pesada? La de las 3 a las 6. Posiblemente la que da cercana al amanecer, pastor. Exactamente. Esa es donde más accidentes ocurren en las carreteras. Esa es donde nos cuesta más trabajo levantarnos. Mire qué tremendo. Y dice el Señor: si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Mire qué fuerte es esto. Y no sabrás la hora. Quiere decir que es una iglesia que corre el peligro de quedarse en el arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿cómo van a escuchar la voz del Espíritu cuando diga: ahí viene el esposo, salid a recibirle? ¿Cómo van a escuchar la trompeta sonar
si se encuentran en el sueño más profundo? ¿Cómo? Por eso, mis amados, nosotros como representantes ante Dios de un rebaño, de una congregación, inclusive de una oveja, nosotros necesitamos estar despiertos espiritualmente. Necesitamos vigilar y necesitamos velar las vigilias de la noche. Recuerde que los pastores no velaban toda la noche, eran por tiempos, por horarios, 3 horas y había cambio, 3 horas y había cambio, 3 horas y había cambio y el último. Quiere decir que hay manera de poder sobrellevar la carga unos con otros. Bien, vamos a ver el número 8, la excepción. Brincamos del capítulo 3, verso 3 al verso 4. La excepción. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjese que siempre hay un remanente que el Señor guarda. En medio de las cosas malas, en medio de lugares donde se han desviado del evangelio tal y cual es, en medio de todo ello, Dios siempre tiene un remanente que no se ha contaminado, un remanente que permanece fiel al Señor. Dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Este es un remanente. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta es la confirmación. El Señor confirma que estos que no se han contaminado, dice el Señor, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjese qué fuerte es esto. Bien. Tenemos este número 9 que es el desafío. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, el que venciere. A nosotros, mis amados, se nos manda a ser vencedores. Cristo fue vencedor, sino como hombre, fue vencedor en todas las cosas. Dependiente de su Padre, dependiente del Espíritu Santo, esforzado a más no poder, por lo tanto logró vencer todas las cosas. Y Él es nuestro modelo a seguir, de manera que si Él venció, nosotros también podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, entonces tenemos, mis amados, el desafío. Es una naturaleza que nosotros ya tenemos de ser vencedores.
Y Pablo va más allá y dice que nosotros somos más que vencedores. Somos vencedores porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y somos más que vencedores porque las adversidades no nos han podido alejar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De manera que usted ya viene con un ADN espiritual de hombre y mujer vencedora. Es por eso que el Señor lanza un desafío. Si Él supiera que tú no puedes con la carga, el Señor no te pondría carga. Pero por cuanto la ha puesto sobre ti, quiere decir que tú y yo podemos vencer. Por eso lanza el desafío, el que venciere. Estamos hablando en nivel humano. Bien, aquí me parece que me falta una diapositiva, pero se lo voy a dictar. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Bien, número 11, la recompensa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, fíjese qué tremendo es lo que el Señor declara respecto al libro, el libro de la vida. Quiere decir que el nombre puede ser borrado. Ha sido escrito antes de la fundación del mundo. Ha sido escrito el nombre de nosotros. Pero aquí dice que no será borrado. ¿A quiénes? A los vencedores, los cuales serán vestidos de ropas blancas, y su nombre no será borrado del libro de la vida. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, aquí es para la iglesia que no se avergüenza del Señor Jesucristo. Siempre que nosotros llevamos una persona al bautismo, es una de las preguntas que hacemos. ¿Promete jamás avergonzarse de Jesucristo y de su palabra? Es una pregunta que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarla hasta el final. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero también el Señor dice que el que me negare, le negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Se da cuenta? Por eso la necesidad de que nosotros, mis amados, seamos vencedores. Tenemos necesidad de ser vencedores. Vamos a continuar con el número 12. Tenemos por aquí, que es el desafío. Recuerde que es lo que el Señor termina explicando a la iglesia y enviando un desafío. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está diciendo a Sardis, ten un oído espiritual. Un oído espiritual sabrá cuando el Señor está hablando a su corazón. Así que nosotros, mis amados, podemos espejarnos en cada una de las iglesias que hemos visto y corregir cualquier error que nosotros identifiquemos
ya sea en nuestras vidas o posiblemente en el liderazgo, posiblemente en los miembros de la iglesia, etcétera. Recuerden que somos llamados a perfeccionar a los santos, de manera que es un trabajo de la iglesia y el Espíritu Santo poder perfeccionar al pueblo de Dios. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de